Al hambre la podemos definir como la necesidad por parte de nuestro organismo en respuesta a una hipoglucemia, con el fin de salvaguardar la homeostasis, mientras que el apetito va a ser el deseo de comer por placer, interviniendo factores como olores, sabores, etc. Entonces se puede apreciar que hambre y saciedad son términos muy distintos. La diferencia radica en que el hambre se produce por necesidad de alimentos, y mientras que el apetito es un deseo de un alimento en particular. La fisiología del apetito va a estar dado en el hipotálamo, que conjuntamente con otros núcleos hipotalámicos y circuitos neuronales van a interactuar con el tallo cerebral y el centro cortical superior, además de señales periféricas procedentes del nervio vago. Todo esto en conjunto van a hacer posible la regulación del apetito. En el hipotálamo vamos a encontrar al núcleo hipotalámico lateral, por sus siglas de LHA, que va a ser el centro del hambre, y el núcleo ventromedial, por sus siglas BMN, que va a ser el centro de la saciedad. Hablando del hipotálamo, uno de los núcleos más importantes es el núcleo arcuato, el cual va a tener dos tipos de neuronas, las orexigénicas, que son las que van a producir hambre y van a secretar el neuropéptido Y, por sus siglas de NPY, y el péptido relacionado a agouti, por sus siglas AGRP, y las neuronas anorexigénicas, las cuales van a suprimir el hambre. Estas son las propiomelanocortina, POMC, y el transcripto regulador por cocaína y anfetamina, CART. Es importante en la regulación de la ingesta de alimentos y actúa como controlador de clave dentro de los circuitos neuronales para mantener la homeostasis de la energía. El hipotálamo es una parte integral de la transformación de señales aferentes, como las hormonas de la tripa y del tallo cerebral, así como el procesamiento de las señales eferentes que modulan el gasto en energía y consumo de alimentos. El hipotálamo se subdivide en interconexión de núcleos, incluyendo el núcleo arqueado, núcleo paraventricular, núcleo ventromedial, núcleo dorsomedial y el área hipotalámica lateral. En esta imagen podemos apreciar la relación entre el tronco encefálico, hipotálamo, áreas corticales y circuitos de recompensa que modulan el control del apetito. GUT es un conjunto de hormonas gastrointestinales que actúan a través de las señales aferentes vagales, actuando sobre el núcleo del tracto solitario en la médula oblonga, que a su vez las señales van hacia el hipotálamo. Algunas hormonas intestinales también pueden actuar directamente sobre los núcleos hipotalámicos a través de la circulación y a través de la barrera hematoencefálica incompleta. Entre estas hormonas tenemos a la grelina. Es producida por el estómago y actúa como un ligando endógeno en el receptor de la hormona de crecimiento secretagogo. Aunque la mayoría de la grelina se produce periféricamente, hay neuronas como la grelina inmunoreactiva adyacente al tercer ventrículo y entre el núcleo dorsomedial, núcleo ventromedial, núcleo paraventricular y el arco. La grelina inicia el hambre antes de comer y la grelina va a aumentar la ingestión de alimentos cuando se administra a pacientes con cáncer, caquexia y anorexia asociada a insuficiencia renal. El péptido YY, su efecto va a ser anorexigénico por la vía del receptor Y2. Este receptor se expresa altamente en las neuronas del neuropéptido Y del núcleo arcuato. Puede reducir la ingesta de alimentos al inhibir la liberación del neuropéptido Y. El péptido es similar al glucagón 1. Es un grupo de células que se expresan en el intestino en forma de GLP-1. Es liberada en la circulación después de una comida en proporción a las calorías consumidas y va a actuar a través del nervio vago para inhibir la ingesta de alimentos. El oxitomodio, como la GLP-1, es secretada desde las células del intestinales postprandiales y reduce la ingesta de alimentos cuando se administra periféricamente. La colecistoquinina. Esta tiene un efecto sobre la ingesta de alimentos, la cual va a inhibir la ingesta de alimentos en el núcleo dorsomedial y en el paraventricular. En el núcleo dorsomedial va a disminuir la ingesta de alimentos y algo del neuropéptido Y de la expresión génica. Hay proyecciones de los núcleos hipotalámicos a la corteza prefrontal, aversión al sabor, así como centros de recompensa como la amígdala y el núcleo accumbens.
La leptina puede actuar directamente en el núcleo del tracto solitario, así como en los núcleos hipotalámicos, sugiriendo que puede modular el apetito a través de diferentes vías. En la siguiente figura se puede apreciar los principales núcleos hipotalámicos, neuropéptidos y vías implicadas en la regulación del apetito. Las hormonas circulantes van a actuar sobre el arco, que tienen una barrera hematoencefálica completa, y por lo tanto pueden afectar las vías descendentes que modulan el control del apetito. En el arco, las neuronas oroexigénicas van a coexpresar el neuropéptido Y y el péptido relacionado a Gouty, mientras que las neuronas anoexigénicas van a coexpresar la propia melanocortina y el transcripto regulador por cocaína y anfetamina. En el arco, la activación del AMPK, el cual es la adenosina monofosfato quinasa, conduce a la toma de comida creciente, un efecto que es inhibido por la insulina y por la leptina. Las hormonas involucradas va a ser el neuropéptido Y, es una hormona hipotalámica a largo plazo, va a regular el peso corporal al incrementar la ingesta de alimentos. Disminuye la termogénesis y estimula la síntesis de hormonas de la vía lipogénica en el adipocito y hepatocito, la cual es cistocinina. Va a ser una hormona peptídica secretada por las células 1 del duodeno y el yeyuno. Produce contracción de la vesícula biliar, secreción y liberación de las hormonas pancreáticas y va a inducir a lo que es la saciedad. Es una hormona reguladora a corto plazo. El péptido YY va a ser una hormona peptídica elaborada por las células L del intestino, específicamente en el ileum y el colon en estado postprandial. Actúa suprimiendo el apetito al unirse a receptores en el hipotálamo, inhibiendo la secreción del neuropéptido Y y estimulando la liberación de péptidos relacionados con los de propia melanocortina. Es una hormona reguladora a largo plazo. La grelina es un polipéptido secretado por las células de la mucosa estomacal, el cual se ancla a un receptor hipotalámico que se traduce en un aumento de la sensación de hambre. Es también el ligando del receptor hipofisiario de la hormona de crecimiento, por lo que incrementa su secreción. La leptina es un regulador del apetito a largo plazo y es secretado en su mayoría por los adipocitos, por lo que se desarrolla una señalización de las reservas de grasa corporal del organismo. La leptina viaja hasta el cerebro, atravesando la barrera hematoencefálica, y se une a sus receptores específicos, generando la disminución del apetito y aumentando el gasto energético, al disminuir la expresión génica. Es una hormona reguladora a largo plazo. La insulina. El aumento de la insulina en un estado postprandial induce la formación de tejido adiposo, lo cual a su vez incrementa la producción de leptina, por lo que estas dos hormonas señalizadoras de adiposidad trabajan sinérgicamente en la inhibición de la ingesta de alimentos y aumentando la sensación de saciedad. Ingesta alimentaria. La homeostasis energética es un proceso clave para el funcionamiento celular. Mantiene la estabilidad de la cantidad de energía almacenada en forma de grasa corporal. Este proceso implica una clara asociación entre el aporte de energía y el consumo de la misma. La relativa constancia del almacenamiento de energía es el resultado de la actividad coordinada de sistemas que involucran desde los altos centros corticales hasta el adipocito. Esta regulación es finalmente controlada a través de los efectos sobre el almacenamiento y el gasto de energía, los cuales son integradas por el sistema nervioso central y está modulada por señales endocrinas y neuronales que se producen en el tejido adiposo, el sistema endocrino y gastrointestinal. La ruptura de este equilibrio está asociada por procesos patológicos generalmente crónicos. La ingesta de comida está regulada por factores sociales, emocionales, temporales, horarios y de disponibilidad. También incluyen atributos físicos de los alimentos como apariencia, olor y sabor. La leptina es una hormona de 146 aminoácidos producidos a partir de un precursor de 167 aminoácidos, por lo cual ha ayudado a la identificación de conocimientos fisiológicos sobre la regulación del peso corporal. A continuación tenemos una imagen en la cual tiene su principal origen en el tejido adiposo.
el cual es secretado a la circulación sanguínea, por donde viaja hasta el cerebro, específicamente en el hipotálamo, el cual es el receptor de la leptina. También interviene la hipófisis, de la cual se derivan los neuropéptidos Y, el cual ha ayudado en la ingesta alimentaria, el consumo de oxígeno y el gasto energético. A continuación tenemos la siguiente imagen, en la cual nos dice que los adipocitos liberan leptina y tienen como receptor fundamental el OBR, que es el receptor de la obesidad, que se relaciona con las alteraciones que ocurren por lo general en personas obesas, en las cuales bloquean su sistema de reproducción, inmunidad, angiogénesis y absorción intestinal. Cuando la leptina viaja a través del hipotálamo, atraviesa la barrera hematoencefálica, donde tiene receptores en lo que es corteza cerebral, tronco del encéfalo y sistema límbico. Y estos receptores generan una respuesta en lo que es ingesta, gasto energético y metabolismo. Tipos de hambre. Hambre por la vista, lo veo y me da hambre. Hambre por la nariz, lo huelo y me da hambre. Hambre por la boca, se me hace agua en la boca, anhelo su sabor y me da hambre. Hambre por el estómago, ausencia de alimentos y me da hambre. Hambre por el cuerpo, te deshidratas o haces demasiado ejercicio y te da hambre. Hambre por la mente, te llega alguna idea o tienes aprendido que a las 2 de la tarde se come y te da hambre. Hambre por el corazón o emocional, sientes tristeza o soledad y te da hambre. Todos nuestros sentidos pueden hacer que queramos comer. Hambre física, ruidos en el estómago, sentirse vacío, náusea, irritabilidad, dolor de cabeza, sentirse sin energía o fatigado, dificultad en concentrarse, sentir que debes comer ahora. Trastornos. Existe una gran variedad de condiciones que pueden originar trastornos en el hambre. Algunas son de naturaleza fisiológica y otras son psicológicas, incluso una combinación de ambas. Bulimia. Es un trastorno alimenticio caracterizado por comer en exceso y a continuación inducir el vómito o usar purgantes para no engordar. Anorexia. Consiste en limitar voluntariamente la ingesta de nutrientes, principalmente por razones estéticas, quedando la víctima en riesgo de sufrir avitaminosis o desnutriciones severas. Fibrosis quística. Es una enfermedad hereditaria que aparece en la niñez provocada por la disfunción de las glándulas que producen moco, saliva y sudor. Estas producen una mucosidad densa que bloquea los pulmones, produciendo tos crónica. También hay una obstrucción del flujo de algunas enzimas del intestino delgado, por lo que el niño no puede metabolizar y digerir bien la comida, presentando un apetito voraz, gran consumo de comida y hambre persistente. Depresión. Los problemas emocionales determinan cambios en los patrones alimenticios. Medicamentos. Ciertos medicamentos pueden producir cambios en el apetito. Por ejemplo, si se toman corticosteroides se siente hambre voraz. Por eso quienes toman estos medicamentos aumentan de peso. Las anfetaminas reducen el apetito pero crean adicción. Estrés. Cuando se encuentran sujetas a graves niveles de estrés, algunas personas pierden el apetito y dejan de comer, situación que se regulariza al desaparecer el estrés. En ciertos individuos, por el contrario, al someterse a estrés, incrementan su apetito comiendo compulsivamente. Fármacos involucrados. La metisergida, bloqueante de los receptores 5-hidroxitriptamina, también conocido como receptor de la serotonina. Se ha empleado en el tratamiento del síndrome carcinoideo para tratar severas diarreas y en la prevención de la migraña. Carbacol. Actúa uniéndose y activando receptores de acetilcolina del sistema nervioso parasimpático. Es usado principalmente en oftalmología para el tratamiento de la glaucoma y para su uso durante operaciones quirúrgicas. Benzodiazepinas. Su método de acción se basa en la estimulación del sistema de neurotransmisión GABAérgico.
en relación a la modificación de las pautas de ingesta puede tanto aumentar como disminuir el apetito. Las benzodiazepinas potencian la acción inhibitoria mediada por el GABA. Los receptores de las benzodiazepinas se distribuyen por todo el cerebro y la médula espinal. También se encuentran en las glándulas adrenales, riñones, glándula pineal y plaquetas. Maprotilina, acción anticolinérgica que produce estreñimiento y mayor retención urinaria, y su acción antihistamínica que ocasiona un aumento del apetito. También se le atribuye la capacidad de aumentar la preferencia o impulso de la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos. Fluoxetina. La fluoxetina está indicada para tratar tanto en adultos como en niños los trastornos depresivos, el trastorno obsesivo compulsivo, la bulimia nerviosa, el trastorno disfórico premenstrual. Clozapina.